se presenta el desafío de reflexionar sobre un elemento que es realmente relevante, que es la incorporación al sistema de producción y de vida cotidiana también de este fenómeno tecnológico social que es la inteligencia artificial, la llamada inteligencia artificial. En principio, en principio tendríamos que tener cierto cuidado de decir que algo es lo que sus promotores dicen que es. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de natural o artificial? Por ejemplo, se podría decir que la inteligencia es, y es una proposición de sentido común muy habitual, la inteligencia es una propiedad que caracteriza al ser humano o a cada persona en particular, aunque en realidad los contenidos que asociamos realmente a la inteligencia, conocimiento, capacidad de pensamiento crítico, capacidad de intervenir en el mundo a través de procesos de trabajo deliberados, no solamente derivados del instinto, en realidad son funciones claramente sociales. Su asociación, la asociación de la inteligencia inherentemente con el lenguaje, sea el lenguaje gramatical o aritmético, todos la matemática también es un lenguaje para interpretar el mundo, son productos del desarrollo histórico y social. Entonces hay que tener un cierto cuidado antes de decir que una entidad posee inteligencia por sí misma. No voy a desarrollar ahora particularmente el tema de la inteligencia desde el punto de vista de la sociología, pero ciertamente sí podemos darnos el espacio para pensar que no todo es como se llama a sí mismo. Entonces, cuando se habla de inteligencia artificial, se la opone a inteligencia natural, cuando en realidad, en todo caso, podríamos diferenciar la inteligencia informática, cibernética, electrónica, de la inteligencia social. Sobre todo si pensamos en términos de administración, gestión, recreación de contenidos vinculados al conocimiento y la información. Entonces, desde ese punto de vista, hablar de inteligencia artificial no es tan inocente como parece, sobre todo cuando se intenta antropomorfizar procesos tecnológicos y de intercambio de información que en realidad son como las propias motores de inteligencia artificial constantemente aclaran cuando se interactúa con ellos, procesos de otro tipo. Son modos de gestión de la información que en realidad nada tienen que ver con la inteligencia humana, ni desde el punto de vista de su estructura de funcionamiento, una electrónica, la otra también electroquímica, pero orgánica, ni desde el punto de vista del procesamiento de la información. El modo de procesamiento de la información es completamente diferente, aunque sí terminan asociándose en precisamente el modo lingüístico en que se expresa esa información. Los unos y ceros y los circuitos que componen la inteligencia de la máquina terminan configurándose en modos de expresión vinculados a esto que se llaman modelos grandes de lenguaje, precisamente, porque en ese sentido imitan la inteligencia humana, en realidad la capacidad social de comunicarse recíprocamente con contenidos de información. Y en lo otro que se parece, lógicamente, es en los propios contenidos que esta inteligencia artificial administra y eventualmente genera o aparenta generar. Eh, en principio yo diría que sí se puede hablar de generación de información. Otra cosa diferente es que sea en este momento capaz de generar per se determinados cambios. Pero otro aspecto que tenemos que considerar es que la inteligencia artificial no aparece, o los modelos largos, los modelos grandes de lenguaje, en este sentido con los que interactuamos, no aparecen en la nada. Aparecen montados sobre sistemas tecnológicos precedentes y sobre condiciones
sociales, también precedentes. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial puede afectar a futuro, pero no determina la existencia de una economía de mercado. La inteligencia artificial puede afectar a futuro, incluso en el presente, pero no es la causante de una determinada relación de fuerzas entre sectores sociales o entre naciones o entre corporaciones económicas. Todos estos son elementos, por ejemplo, que son precedentes. Como también son precedentes formas de producir, de distribuir, de consumir propias de nuestro mundo. En todo caso, cuando midamos o intentemos identificar formas de medición del impacto de la inteligencia artificial, tenemos que hacerlo en términos de su impacto sobre estos elementos. No sobre estos en particular solamente, sino sobre cualquier elemento precedente que pueda parecernos relevantes en este sentido. Y sobre este punto hay que declarar que, lógicamente, hay una dificultad inherente a la medición del impacto de la inteligencia artificial en términos de que impacta en un sistema de alta complejidad. Y si algo sabemos por principio práctico, sino por una ley universal, es que cuando algo tiene un impacto en un sistema complejo, las consecuencias en principio no están bajo nuestro control cognitivo. No sabemos directamente qué es lo que va a ocurrir, precisamente porque las variables afectadas son muchas, porque un sistema complejo suele moverse en la articulación de una multiplicidad de funciones y procesos internos cuya estructura es compleja. Entonces, se afecta a un sistema complejo, las consecuencias son imprevisibles. En todo caso, hay algo que podemos apreciar. Cuando un elemento externo afecta a un sistema complejo, si es realmente muy, muy grande, eh, la tendencia general va a ser a desarticular el funcionamiento del sistema. Y esto es una advertencia. También es cierto que un propio sistema puede generar un problema interno de tal magnitud que desarticule su capacidad de funcionamiento. Y esto también tenemos que tenerlo en consideración. Pero también nos pone frente a un primer elemento de análisis fundamental. Sin importar cuál vaya a ser a futuro el impacto de la inteligencia artificial, hasta el momento al menos no produjo un cambio de estas características en el funcionamiento de las estructuras sociales y de los sistemas de producción, consumo y distribución. Las tendencias generales de funcionamiento de este contexto de la inteligencia artificial son todavía aproximadamente las mismas, lo cual no quiere decir que sean las mismas que fueron siempre, porque tal cosa no existe. Uno podría decir, por supuesto, seguimos viviendo en una economía de mercado y desde la desaparición de las grandes economías comunistas no creo que se pueda pensar a la economía china, por ejemplo, por fuera de la economía del mercado global, que es capitalista. Desde la desaparición de la Unión Soviética no se esperaba una evolución muy diferente del capitalismo en sus propios términos, y eso no ocurrió sino en términos de expansión de tendencias que estaban presentes ya en el funcionamiento capitalista. En este sentido, no se aprecia per se todavía una desviación de las tendencias previas de funcionamiento del capitalismo. Por ejemplo, las innovaciones tecnológicas que habilitan la inteligencia artificial ya habían tenido un impacto mayúsculo en el funcionamiento de la economía capitalista sin por sí mismas desarticularlas. Me refiero a Internet, el uso de la información a partir de Google, la presencia dominante de grandes corporaciones tecnológicas, que es muy característica del último cuarto del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, son tendencias previas del funcionamiento del capitalismo globalizado. Ahora, en este mismo sentido, también tenemos que ver el impacto en las, primero, condiciones generales de funcionamiento del sistema,
tanto en lo económico como en lo social y en lo cultural, mm, como la intervención que pueda tener la inteligencia artificial sobre las tendencias que este sistema ya tenía. Por ejemplo, algo bastante evidente, la concentración de la riqueza en grandes corporaciones económicas que se extienden en las cadenas productivas, tanto vertical como horizontalmente. Es decir, ocupando tanto diferentes ramas de la producción, con diferentes aspectos, como la mayor parte de una determinada cadena productiva, desde la producción de materias primas hasta la comercialización de un determinado producto, de un bien o un servicio. En este sentido, no vemos que la inteligencia artificial haga nada que no sea acentuar las tendencias precedentes. No son muchas las compañías capaces de poner en funcionamiento al alcance del público, al alcance de las empresas, al alcance de los estados, modelos grandes de lenguaje. Eh, no sé hasta qué punto compiten feroz o no tan ferozmente entre sí, porque el comportamiento de las grandes corporaciones ha demostrado una tendencia fuerte a la cartelización, es decir, a llegar a acuerdos entre grandes corporaciones antes que establecer guerras comerciales recíprocas que pueden resultar destructivas. Lo más probable es que exista un doble juego, un juego de cartelización al mismo tiempo que existe un juego de competencia. Pero en todo caso, la tendencia general del capitalismo a convertirse en un capitalismo de grandes corporaciones no se ha visto afectado por la eclosión de la inteligencia artificial. Sí puede permitir puntualmente la aparición de nuevos emprendimientos particulares llevados por personas, ¿sí? O por pequeños grupos de personas, pero la tendencia general del sistema sigue siendo la misma. Y esto llama la atención sobre un punto central. Cuando intentamos decir que la inteligencia artificial va a afectar a toda la economía, tenemos que decir que, bueno, aparenta ser cierto, pero con matices. Por ejemplo, no parece que sea el mismo impacto en las cadenas productivas vinculadas al sector servicios, que es el más altamente afectado por el impacto de la inteligencia artificial, que lo que puede ocurrir en sectores de la producción de bienes industriales, manufactureros, ¿sí? O la producción de bienes primarios, materias primas o alimentos básicos o productos de materias primas esenciales, la producción de hidrocarburos, etcétera. Sí, lógicamente, en las cadenas tan complejas de producción que existen, es impensable que no tenga algún impacto en varios puntos de la cadena de producción, distribución, consumo. Por supuesto que sí, pero todavía en las minas, en los campos, tienen que trabajar máquinas y seres humanos. Ahora, en este sentido, uno podría decir que el impacto de la tecnología de la información también precede en estos aspectos a la inteligencia artificial. En muchos aspectos vinculados a la exploración, al desarrollo de conocimiento, vinculado, por ejemplo, a la producción agropecuaria o minera o la extracción de hidrocarburos, nadie estaba trabajando ya en grandes extensiones productivas, ¿sí? Sin el apoyo de información vinculada a la informática. O incluso a la información satelital, hace bastante tiempo está incorporada a la producción agropecuaria en muchos aspectos. Por ejemplo, la posibilidad de considerar el conocimiento acerca de la evolución del clima. ¿Mm? A mediano o corto plazo es importante tal vez para disponer un año de cosechas, prever una temporada de sequías, ¿sí? O poder prever un determinado uso de un cultivo, un determinado tipo de semillas, un determinado método de siembra o de época de siembra, etcétera, etcétera. Todos estos son factores que ya estaban lógicamente influidos por tecnologías del conocimiento. Lo mismo para la exploración en materia de hidrocarburos, minería, las maquinarias utilizadas, los métodos de prospección, los modelos utilizados para producir estas cosas. Hace mucho tiempo la tecnología
informática, la tecnología del conocimiento, de la información, tiene un altísimo impacto, y ni hablar entonces lo que ocurre en el sector manufacturero. ¿Sí? Ya no es necesario, hace muchas décadas, un tornero manual. ¿Sí? Lo que hace falta es gente capaz de controlar un torno, por ejemplo, una moldeadora, ¿sí? Incluso en materia de industria pesada, vinculada a control electrónico, informático. Entonces, en este sentido, todo el mundo del trabajo vino cambiando muchísimo, con total independencia de que ahora sea nuevamente impactado por la inteligencia artificial. ¿Va a tener un impacto? Sí, pero en todo caso lo que podemos apreciar es si estas tendencias son cortadas, es decir, una nueva tecnología corta estas tendencias o las acentúa. Y en todo caso las incrementa. En todo caso, prima facie, lo que podemos decir es que tiende a acentuarlas, no las contradice. Y esto es una llamada de atención a la idea de qué significa la idea de que una nueva tecnología produzca una revolución que vaya a cambiarlo todo. Si uno piensa en términos de evolución del capitalismo, desde sus orígenes, digamos, para no pelearnos, pongamos el siglo XVII, incluso el siglo XVIII, un capitalismo donde el trabajo humano era absolutamente predominante, al actual capitalismo, en donde la incidencia de la energía aportada por el cuerpo humano es una cincuentaava parte como mucho, lógicamente hubo toda una serie de revoluciones tecnológicas, la incorporación el tren, el ferrocarril, la maquinaria, la electricidad, la motorización, otro tipo de tecnologías más sociales, vinculadas por ejemplo a la producción en masa o en serie, la introducción más adelante de la electrónica, de la informática, son grandes, la revolución de las comunicaciones, son grandes transformaciones que impactaron en el mundo del trabajo, la producción, la distribución y el consumo, en la división del trabajo, en el tipo de división del trabajo, que son tendencias inherentes al capitalismo con total independencia de que ahora se agregue la inteligencia artificial. Entonces, a priori no podemos decir que esta nueva introducción de información, cambia todo. En primer lugar, podemos decir que parece acentuar mucho de lo que ha venido ocurriendo, de lo que ha venido ocurriendo, pero no que lo cambia todo. Incluso en términos de pensar en la nueva economía capitalista, lo que se ha dado en llamar, por ejemplo, capitalismo o economía de plataformas, ¿sí? Eh, o eh, tecnofeudalismo, como lo ha llamado Varoufakis, es decir, un sistema en el cual capitalistas menores trabajan para capitalistas mayores en términos de tener que operar con las plataformas que son fundamentales para la gestión de aspectos de la producción, pero sobre todo para la distribución en términos de alcance a los mercados de consumo. Esta economía de plataformas es también previa a la inteligencia artificial. Explotó, ¿sí? Se extendió muchísimo más con la pandemia. Fue un enorme caldo de cultivo para estas experiencias. Me parece que no obedece a ningún tipo de casualidad que la inteligencia artificial sea algo que haya eclosionado con mucha fuerza precisamente en los años durante la pandemia e inmediatamente posterior, este lustro que llevamos desde la pandemia de COVID-19, si algo trajo es la incorporación de la inteligencia artificial a la vida cotidiana, tanto de las personas para su ocio, entretenimiento y demás, como las cadenas productivas. Otro aspecto también que uno podría señalar, que escapa un poquito de lo económico y llega a lo político, es que lo que pueda venir a cambiar la inteligencia artificial en materia de comunicación social, en todo caso está aumentando las tendencias preexistentes. Con la inteligencia artificial se pueden hacer cosas maravillosas, entre comillas, para el bien o para el mal, digamos, en materia de, bueno, creación de cosas falsas que parecen ser verdaderas, el famoso deep fake,
¿sí? Una persona que existe en la vida real diciendo cosas que no ha dicho en la vida real, pero con total apariencia de verosimilitud, por lo menos en un video, en realidad también está siguiendo tendencias preexistentes. No hay algo, por lo menos que yo haya podido apreciar, algo totalmente nuevo en la comunicación social vinculado a la inteligencia artificial. Noticias falsas existían desde antes. Instalación de discursos orientados por una determinada corriente político-ideológica tampoco es algo precisamente nuevo. Hablamos de concentración, un capitalismo concentrado en corporaciones. Esto es válido para todas las cadenas productivas, incluyendo las cadenas productivas de información. ¿Sí? Las grandes cadenas de comunicación social son corporativas y tienen su agenda y tienen su línea editorial. Entonces, en todo caso, la inteligencia artificial, al menos hasta el momento, no hace más que intensificar la posibilidad de transferir o transmitir información en términos de esas líneas editoriales e intereses corporativos e ideológicos. ¿Mm? No traen nada nuevo. La intensificación del ataque, por ejemplo, contra el Estado como regulador general de la vida no es algo nuevo, pero se puede intensificar también con el uso de inteligencia artificial, sea convenciendo a la gente a partir del uso de estos mecanismos, de que viene un mundo nuevo, entonces estas cosas ya no son necesarias, como el Estado ya no es necesario, lo hará todo la inteligencia artificial. Involucra en realidad muchísimo pensamiento mágico en términos de que en realidad no sabemos exactamente qué es lo que está ocurriendo o hacia dónde se dirige. Ahora, lo que sí sabemos es que las tendencias generales, hasta el momento al menos, no se han modificado. Entonces, tenemos que estar alertas. Por ejemplo, la inteligencia artificial no produjo per se un nuevo balance en las condiciones de poder global. Cualquiera preocupado por el funcionamiento de la economía globalizada debería tener esto como un dato primario en su reflexión sobre el impacto de la inteligencia artificial. Por el momento no ha cambiado, digamos, o no ha cambiado en función del uso de la inteligencia artificial. ¿Puede pasar en el futuro? Por supuesto, pueden pasar muchas cosas en el futuro. Otra cosa que no ha cambiado y que es una cuestión que venía previa es el aumento de la inestabilidad a nivel geopolítico. Cuando durante la década del 80 se veía venir, por decirlo así, la caída del imperio soviético, ya no era un imperio, pero se entiende, de la Unión Soviética, se esperaba un cambio general en la geopolítica. Y si bien ocurrieron cambios muy, muy importantes, cosas que ocurrieron fueron muy inesperadas, pero algo que no ocurrió fue la acentuación, por ejemplo, de la existencia de un capitalismo corporativo. Que se haya sumado China como potencia no funciona en contra de esta tendencia. Primero porque buena parte de las inversiones que se hicieron en China, facilitadas por las nuevas políticas públicas del gobierno chino, a partir de la década del 80, principalmente a partir de la década del 90, tienen que ver con que se jugaba la posibilidad de generar ganancias, pero la ganancia de quién? De grandes corporaciones occidentales que fueron a invertir a China. Después, las políticas chinas utilizaron esas inversiones para posicionar esa gran economía, esa economía en crecimiento, en enormes tasas de crecimiento a lo largo de la década del 90 y la primera década de este siglo al menos, tasas increíbles de crecimiento, estábamos hablando de promedios del 5% anual, algo que el capitalismo no conocía desde hacía muchísimo tiempo. De hecho, hay que decirlo, las economías que han demostrado tasas de crecimiento año a año más grandes han sido las economías de socialismo de mercado. ¿Mm? Bueno, no precisamente la nueva política económica, pero durante los clanes quinquenales soviéticos, las tasas de crecimiento, de industrialización, fueron altísimas y es lo que le permitió a la Unión Soviética, bueno, resistir primero y ganar después, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Entonces son cuestiones que hay que tener en consideración. La inteligencia artificial cambió esta tendencia, quitó a China del tablero geopolítico, absolutamente no. De hecho, rápidamente pudieron ponerse al día
con sus propios sistemas en la producción de esta tecnología. Y al mismo tiempo, la inestabilidad no dejó de aumentar a nivel geopolítico. Y eso se debe a diversos factores bueno, quizá más adelante podamos decir alguna cuestión. Eh, Uno de los grandes aspectos donde permanentemente se señala el impacto de la inteligencia artificial tiene que ver con el impacto en el mundo del trabajo. Hay una advertencia muy fuerte que se hace en términos de los empleos que van a desaparecer. Esta puede ser una tendencia acentuada, no es nueva tampoco en el capitalismo, para nada. El capitalismo, que es un sistema que se caracteriza por revolucionar permanentemente los medios de producción y las maneras de producir, permanentemente ha dejado afuera del mercado laboral conocimientos y maneras de producir que se volvieron obsoletas. ¿Que esto puede producir un impacto masivo? Sí, también. Puede. Hasta este momento ha ocurrido, hasta este momento no ha ocurrido. ¿Mm? Eh, pero en estas circunstancias, en este contexto de economías de plataforma, podemos agregar algo que puede preocupar a mucha gente. Si bien es una oportunidad manejar una empresa pequeña y mediana, utilizando la inteligencia artificial para reemplazar trabajo humano, que se traduce en una reducción en materia de masa salarial pagada, y por lo tanto se puede esperar un aumento de las utilidades de una pequeña empresa o mediana, existe el siguiente riesgo, como en la economía de plataformas, en la economía uberizada, en la economía tecnofeudal, donde grandes actores son fundamentales y estratégicos para que las pequeñas y medianas empresas puedan comercializar y vender, se corre el riesgo que las propias pequeñas y medianas empresas se vuelvan obsoletas y tengan que desaparecer. Es decir, que ni siquiera el empresario capitalista pequeño y mediano pueda sobrevivir como tal. Y esto es cualquier cosa menos una novedad en las tendencias del capitalismo contemporáneo. La tendencia a la concentración de la riqueza no solamente supone que menos gente tiene más riqueza del total de la producida a nivel mundial. La concentración de la riqueza actual es impresionante para empezar en los Estados Unidos de Norteamérica, la todavía primera economía mundial. Es absolutamente impresionante, sino que esto se refleja también en la reducción de la posibilidad de producir a partir de empresas pequeñas y medianas. Entonces, cuando se hace un culto del, de la vieja idea de empresario capitalista que por sí mismo se hacía y producía, bueno, esta es una idea que ya no puede sostenerse sin problemas, como se suele decir. Se va a volver crecientemente difícil en un mundo dominado por corporaciones que ocupan todas las cadenas productivas, tanto en horizontales como verticales, como mencionábamos antes. Se va a volver difícil emprender en este sentido. Por otro lado, también estas grandes corporaciones son las que, alimentando cada parte de sus cadenas productivas, la codicia de sus CEOs, de sus gerentes, alimenten la incorporación de la inteligencia artificial, porque en la propia corporación esto reduce costos. Y aumenta en teoría las utilidades. El gran problema en este sentido de la inteligencia artificial no es si se la va a utilizar o no, sino que nadie puede dejar de utilizarla, porque vuelve obsoleto al nodo productivo que no la utilice, porque pierde muchísima capacidad productiva. En este sentido, sí, aumenta la inteligencia artificial notoriamente la productividad. Ahora, esto trae muchos problemas, muchos problemas. Para empezar, el problema de que estamos viviendo en un contexto internacional donde lo que predomina, al menos en Occidente, es una reducción de los sistemas solidarios de distribución de lo social, de la producción socialmente producida, que implica una retracción de los estados en los medios de distribución. Lo cual, por un lado, aumenta la concentración económica en menos manos, en menos corporaciones, pero por otro lado empieza a generar problemas en términos de sostenimiento de la capacidad de consumo. Un sistema puede aumentar todo lo que quiera
su productividad, pero si no aumenta su capacidad de consumo en la misma medida, se genera el viejo problema capitalista que venía siendo superado de del exceso de oferta, ¿sí? De un shock producido por no poder colocar la producción, ¿sí? No poder vender lo producido. Y hay que recordar que incluso en el viejo esquema marxista, si la explotación se producía en el lugar de trabajo, la diferencia que se pagaba entre el precio del trabajo, el salario y el valor que ese trabajo aportaba, se producía ahí extracción de plusvalor, la ganancia propiamente dicha solamente se conseguía cuando se vendía la mercancía. Seguimos siendo una economía mercantil, pero hay que vender lo que se produce, ¿sí? Y si explota la productividad, pero no explota la posibilidad de consumir, tenemos un problema. Y aquí tenemos un problema asociado al desarrollo, al impacto de la inteligencia artificial, vinculado al gran regulador de las sociedades complejas, que es el Estado. Recordemos por un momento que el Estado complejo precede al capitalismo, pero es coetáneo, co-desarrollado con la idea de sociedad compleja. Una sociedad compleja requiere las funciones estatales para la regulación de su funcionamiento interno. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una gran división interna del trabajo social. Al tener una gran división interna del trabajo, deben existir mecanismos de regulación. Es bien cierto que la tecnología de la información provee de ciertos mecanismos de regulación previamente no existentes. Esto es sumamente interesante, sumamente interesante. Entonces suple determinadas tareas estatales. Todas, acá tenemos el problema. Si las maneras de vincularse al trabajo, por ejemplo, ofreciendo la fuerza de trabajo, quien no posee capital, ofrece su fuerza de trabajo todavía, sus conocimientos, su capacidad de trabajar. Uno puede decir, bueno, lo puede ofrecer como trabajador asalariado o como oferente de un servicio, u otro tipo de relación laboral. Pero esa manera diferente de ofrecer la relación laboral, sea como relación de dependencia, como trabajo autónomo, alquilado o mediante un contrato más débil, donde no intervengan tanto el Estado, no cambia la relación fundamental. Porque la relación fundamental es que alguien posea los medios de producción, ¿sí? Ofrezca en ese espacio trabajo, ¿sí? Pero lo importante es que el trabajo que se realice por parte de los trabajadores en cualquier tipo de vínculo contractual quede después en manos del dueño del medio de producción para que pueda ofrecer el servicio o el producto como mercancía en el mercado, de donde espera obtener una ganancia en la venta cuya fuente última, en todo caso, como ganancia estricta, es la extracción de plusvalor. Si no, la gente no se molestaría en tener empleados. Vive quejándose de sus empleados, pero los tiene. ¿Por qué? Bueno, porque son los que aportan el valor adicional de donde se puede extraer una parte, el plusvalor, para, bueno, satisfacer las necesidades de reproducción ampliada del capital o, en el caso de pequeñas y medianas empresas, a veces simplemente de mantener el valor de mercado de la propia empresa, es decir, mantener su funcionalidad, no es que se obtenga un inmenso beneficio. Pero en general la búsqueda, lógicamente, es también la búsqueda del beneficio económico. Si no, ¿para qué tener la empresa si no se va a obtener ganancia? La ganancia no viene del producto solo, viene del trabajo incorporado en él. Por eso se habla de generación de valor. Cuando se habla de generación de valor solamente como incorporación tecnológica, se olvida que la tecnología es producto de un trabajo anterior, ¿sí? Donde también participaron seres humanos en alguna medida. Cuando no participe ningún ser humano en toda la cadena de producción, ahí estaremos hablando efectivamente de otra cosa. Perdón, tuve algunas dificultades técnicas. Bueno, eh, una de las cuestiones fundamentales cuando se producen los cuellos de botella del capitalismo, el exceso de producción que no puede ser colocada en el mercado, eh, es que existían mecanismos de regulación para superar esto.
Y esto nos trae a un problema importante en términos de comprensión del contexto que nos lleva a algunos de los problemas fundamentales del impacto actual de la inteligencia artificial. Este es el vínculo entre la evolución del capitalismo y estas estructuras de regulación que normalmente se conocen como el Estado. Y hay que decir lo siguiente, vivimos en un contexto en el cual el propio pensamiento corporativo, a partir de las reflexiones de posguerra, particularmente de la década del 60 y 70, llevaron a la eclosión de este sistema de pensamiento que es el neoliberalismo, que encontró un enemigo principal en el Estado, que por un lado es un discurso propiamente ideológico vinculado con los intereses particulares de acumuladores de capital que ven en los impuestos una amenaza a su posibilidad de acumulación de capital y que consiguieron de alguna manera convencer a todo agente capitalista de que el Estado es malo porque cobra impuestos. Pero esto no resiste el análisis histórico. Para empezar, en la propia expansión del capitalismo existe un elemento de vinculación entre los sectores capitalistas dominantes y el Estado que es inherente al modo de expansión del propio sistema capitalista. Vale decir, el capitalismo no podría haberse expandido sin los ejércitos nacionales. La etapa propiamente imperialista, la propia etapa colonialista del capitalismo, siglos XVIII y XIX, sobre todo, no habrían sido posibles sin la intervención del Estado. No habría sido posible un capitalismo más moderno, por decirlo así, sin la intervención del Estado en el cuidado de la salud y la educación de las clases trabajadoras. No sería posible el capitalismo tal como lo conocemos sin la intervención del Estado en un aspecto fundamental, que es la posibilidad de conservar los mercados de consumo. En lo que se conoció de diversas maneras como el welfare state, New Deal, estado de bienestar, lógicamente. Todo esto fue mecanismos no anticapitalistas. Por supuesto se financiaban con parte de la ganancia capitalista, pero se financiaban con esta parte de la ganancia para que el sistema pudiera seguir funcionando. Básicamente se sostenían salarios más altos y se redistribuía salario indirecto en materia de salud, educación, servicios, eh, otro tipo de beneficios sociales para que la rueda del capitalismo siguiera funcionando. Lógicamente pueden cambiar las condiciones y la lucha distributiva, bueno, nos lleva a esta nueva situación en la cual el Estado es el enemigo. Pero cuando el Estado es el enemigo, se empiezan a corroer las bases de la regulación de todo el sistema. Y esto puede llevar, con el impacto de la inteligencia artificial, a problemas gravísimos en términos de distribución y consumo, lo cual va a impactar en la producción sin importar cuál sea la revolución en materia de productividad. Este es el problema de pensar que productividad, producción y consumo están desvinculados de la distribución, de la doble distribución, de la distribución de los productos, de bienes y servicios, pero también de la distribución de la riqueza socialmente producida, en donde el dinero es solamente el representante de lo que cada sector puede eventualmente consumir o reutilizar como capital. Entonces esto es sumamente importante. Como último punto, que es bastante más difícil de interpretar que el económico, incluso que el político en este sentido, está el aspecto cultural de la inteligencia artificial. ¿Qué cambios nos está obligando a hacer en términos, por ejemplo, de pedagogía? ¿Qué cambios nos está obligando a hacer en términos de educación? ¿Qué carreras son útiles? ¿Qué trabajadores formamos? Pero también qué estamentos intermedios en las cadenas productivas van a ser reemplazados o modificados profundamente. Son problemas que tienen difícil solución. Primero, están difíciles de pensar, porque lleva su tiempo reflexionar sobre
un elemento que impacta tan fuertemente en sistemas complejos, lo dije al principio, y es una cuestión fundamental. Pero al mismo tiempo, se produce en un contexto en donde el pensamiento crítico está siendo fuertemente atacado. Es un contexto ideológico y social en el cual pensar demasiado está mal. Complicarse demasiado es al pedo, porque es inútil, porque ya lo va a hacer la inteligencia artificial. No, esto es falso. Esto es falso, por el momento es falso. La inteligencia artificial no piensa mejor que los científicos, ¿sí? O que los desarrolladores de políticas públicas, ¿sí? Porque opera sobre bases, ¿sí?, estadísticas de información que no son las mejores, ¿sí? Opera con la información que hay en la web, pero no, por decirlo así, en la deep web, donde está todo lo que realmente intercambiamos como información de intensa, ¿sí? De intensa reflexión. Todavía no se llegó a ese punto. ¿Puede llegar a ese punto? Por supuesto. ¿Puede llegar de manera acelerada? Sí, por supuesto. Ahora, no podemos conocer el impacto. Entonces, a priori decir, en esta tendencia que ya era previa, la tendencia al anti-intelectualismo, anti-pensamiento crítico, etcétera, etcétera, es sumamente peligrosa para interpretar. Entonces no quiero hacer que este video se vuelva más largo. Entonces hasta aquí estas reflexiones a mano alzada. Y bueno, espero que sea útil por lo menos para comenzar a pensar y debatir.